Muy buenas a todos, chicos, ¿cómo estáis? Bueno, seguramente habréis visto que he estado muy liado trabajando en muchísimos proyectos últimamente y bueno, eso es bueno porque eso quiere decir que he podido sacar a la luz muchos vídeos de los que quería sacar, pero nunca me conformo con lo que he publicado, así que en esta ocasión he dicho, pues bueno, vamos a seguir haciendo un poquito de estas entrevistas que también están funcionando en el canal. Así que os voy a traer una especial entrevista con 3 atletas que han competido este fin de semana aquí, en Bardolino, en Italia, en la Burning Gate Cup. Vamos a dividir este vídeo en 3 partes, un vídeo para cada atleta. Y en esta primera ocasión tengo el placer de estar con un chico que viene desde Chile, mi queridísimo amigo. ¿Cómo te llamas? Hola, soy Rafael Sey y como bien dijo Biel, vengo desde Chile y desde Santiago específicamente. Y bueno, ¿estás preparado? Porque ahora vendrá una ronda de preguntas bastante interesante. Sí, estoy expectante por esta gran entrevista. Pues nada, chicos, aquí lo tenemos. You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Constantly thoughts jumbled around, think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative. I don't wanna get lost in the sedative. Gotta show them what I got, I'm competitive. You know I'm about to go off, I won't let them win, I'll take the stab. I wanna chase the bag, I wanna weigh, I can change all the things I lack. I gotta face the facts, I got a taste in that. Got me obsessed with the rest, I got an itch to scratch. I deserve this, I just wanna break these chains. Obsessing for greatness, true to myself, I never fake it. Seen them many once, I just so they get famous. And when I say the truth, most really can't take it. In spite of everything I've been through, I'ma make it. Fake friends, but I'm a downfall, it's toxic. Day one, started to outlaws for profit. All I do is write verses, no talking. All I do is put the work in, no option. This was everything I ever wanted. Created a legacy off of me, just being honest. And the fake ones hate, but it's all to no avail. They wanna see me lose, but you know I never fail. Bueno, Rafa, Bien, ¿cómo estás? bien, estoy feliz, contento, más tranquilo también. Bueno, vamos a explicar un poquito el contexto de esta entrevista. Ayer se celebró la International Burning Gate año 2022 y Rafa fue uno de los atletas que tuvo el placer de participar. Entonces, claro, evidentemente han pasado cosas durante la competición y ha habido un periodo de reflexión post-competición y ahora nos encontramos aquí para charlar un poco y hablar un poquito de estos temas. Pero si quieres, primero, pues me gustaría que te introdujeras un poco previamente. Perfecto. Bueno, como mencioné en la introducción de manera breve, me llamo Rafael Sey, tengo 24 años actualmente, soy de Chile, Santiago. Conocí la calistenia por unos amigos del colegio, ¿Sí? con los cuales yo iba a entrenar en los recreos o pausas que había entre las clases y bueno, me fueron motivando ya que tenía una condición física no muy buena y poco a poco le fui agarrando gusto, fui conociendo más a profundidad, empecé a ir a parques y en los parques conocí gente que ya era más profesional y fui conociendo asimismo los movimientos que actualmente puedo realizar. Has tenido, digamos, unos inicios muy puros de street workout, Exactamente. con compañeros, con amigos, comunidad, el aprovechar momentos para escaparse y ir a parques. Exactamente. ¿Qué tal es la comunidad en Chile? Bueno, la comunidad en Chile a mí me gusta bastante, ha crecido mucho. Destaco mucho su crecimiento en la rama femenina, ya que he tenido el placer de conversar con atletas de otros países y el área femenina no está tan desarrollada. Y en Chile sí la veo muy desarrollada. También me da gusto que pese a que puedan suscitarse controversias como en cualquier tipo de comunidad,
siempre podemos terminar uniéndonos por un propósito y un objetivo. Mi caso es un ejemplo claro. Cuando yo quise venir a competir acá, que yo pueda estar acá es gracias en parte a la ayuda de toda la comunidad de Chile y de Latinoamérica que me colaboró y me ayudó. Por lo tanto, veo que es una comunidad unida, al mismo tiempo con atletas hombres y mujeres muy fuertes, y eso me gusta mucho. Vale, esto es un tema que quería tratar, quizás un poco más adelante, pero ya que se da el caso, el hecho de venir hasta aquí, para vosotros que venís de Latinoamérica, supone un gasto considerable de dinero, y evidentemente el dinero no llueve del cielo a nadie. Sí. ¿Cuánto te ha costado el billete? Solo si se puede saber, solo Sí. de lo que es el billete, el traslado. Sí, solo el billete, que fue uno que encontré con ayuda de un amigo que es Sergio. Un saludo a Sergio, que trabaja en una agencia de viajes y se dedica a ayudar a atletas con este propósito. Con su ayuda y buscando muy buenas ofertas, es decir, rebuscando y tal, el mejor precio que pude encontrar rondeaba los 1.400 euros, ida y vuelta. Y no era directo, era muchas escalas. muchas escalas. Tuve que ir a Madrid, tuve que quedarme 13 horas en el aeropuerto de Madrid haciendo escala, lo cual es muy agotador. Y de Madrid a Milán y luego Claro. de Milán acá. Y luego encima llegas a la competición y no llegas en el mejor estado, porque has Claro. llegado después de un viaje bastante duro. Claro, el jet Pero- lag. Pero claro, el tema económico es una frontera que yo sé cierto que hay muchos atletas del otro lado del charco, del otro lado del mundo, que querrían venir a competir, pero que no tienen ninguna posibilidad. Sí, hay atletas de Latinoamérica, no solo los que estamos acá, hay muchos más atletas que tienen un potencial tremendo, que tienen una fuerza o agilidad tremendos, hombres y mujeres, y que, bueno, por temas netamente económicos no pueden verse aquí en los mundiales, que los más importantes son siempre en Europa, pero hay mucho potencial como tú bien dices, solo por temas económicos no pueden estar aquí. Exactamente. Y bueno, cuéntame un poquito, vamos a hablar ahora un poquito de la Burning Gate, que es lo que más reciente tenemos. Claro. ¿Qué ha supuesto para ti venir, primero el venir hasta aquí a competir? ¿Qué significaba esta Bueno, competición para ti? Para mí esta competición era un sueño desde hace muchos años, diría yo 2018, 2019, porque era una competición, si bien no está escrito en las reglas, es bien sabido por la comunidad que es una competición más orientada a los ejercicios de fuerza, estáticos. Es una competición de power free encubierta. Exactamente. Y ese es el área en el que yo me desempeño en la calistenia. Y bueno, quería venir porque quería primero saber si yo era capaz de poder estar aquí con los mejores. Quería prepararme al máximo, exprimirme, exigirme y lograr una condición física nunca antes vista para mí. Y bueno, viajar a Europa, yo creo que para todos los atletas de Latinoamérica Es una oportunidad que Una oportunidad. hay una competición y además te da la oportunidad de visitar zonas que no conoces. exactamente, Que aprovechas ya y que de vienes. conocer gente. Exactamente. Sí, sí. Eso, es un sueño que lo pude cumplir por fin. Bueno, la pandemia también imposibilitó tal por la suspensión de muchos eventos, pero desde siempre había sido un sueño, ahora lo pude cumplir y eso es un sueño cumplido. ¿Has llegado, tú crees, en la mejor forma posible? ¿Tú crees que has llegado como tú te querías ver? Podría decir que sí y que no, porque por un lado, cuando yo estuve entrenando plancha, tuve ciertas molestias en el pulgar, que si bien no eran muy limitantes, sí me restringían un poco a la hora de los entrenamientos y al mismo tiempo tenía dolores en los redondos menores Sí. por sobreentrenamiento de front lever y sus variantes. Pero supe con ayuda de otros amigos, que mi kinesiólogo también, Iván, un saludo, pude llevar bien el tema de los malestares, dolencias. Sí, porque un atleta de élite yo creo que tiene que aprender a convivir, porque no creo que haya nadie que entrene duramente, se dedique a los estáticos y no le duela nada. Exactamente. De hecho, mi amigo dice lo mismo, que es imposible que un atleta de élite esté carente de dolores
Una cosa son las lesiones, yo creo que todas las lesiones al final se Claro. pueden evitar si se hacen muy bien las cosas. Exactamente. Es difícil, evidentemente, porque basta que se te escape algún pequeño ajuste para recibir una lesión en el momento que menos te lo esperas. También el factor mala suerte también. Exactamente. Incluso haciendo las cosas bien te puedes resbalar en un estático y hacer un mal movimiento sin quererlo y ya está, eso es motivo de lesión. Exactamente. Pero las dolencias Son parte del día a día. son parte del día a Sí. día. Para todos los entrenamientos de cualquier deporte que vayan enfocados al alto rendimiento. Exactamente. Como bien dijo Biel, yo no tenía lesiones. Tuve una lesión hace 1 año y medio, pero ya pude superarla. Esto eran solo dolencias, por lo tanto sí pude entrenarme bien. Creo que llegué en una muy buena condición. Me faltó un elemento que quería sacar, pero que en ¿Cuál es? general el Pelican en anillas. Lo logré sacar, pero estaba muy encima de la competencia y uno no puede llegar con algo como, o yo soy del pensamiento de que no se puede llegar con algo recién nuevo, porque primero no le hemos sacado resistencia, no lo hemos consolidado dentro de nuestro repertorio, es arriesgado y consume mucha energía. Claro, hubieses llegado con un elemento sin estar seguro de que te iba a salir al 100% bien. Exactamente. Tú quieres que sacar exactamente lo que sabes que te va a salir al 100%. Exactamente, y De por hecho- eso lo reemplacé con era el Pelican en anillas, que era el que saqué, lo reemplacé con un push-up dip, que Sí. sin llegar a bloquear codos, porque sí sabía que me iba a salir bien, estaba 100% seguro y de que me iba a dejar la energía para poder continuar mi ronda. Exactamente. Porque, claro, el sistema de competir de la Burning Gate es por puntuación. Sí, Tú tienes miedo de que un elemento que no te salga bien, pues al final no te compute. Entonces, claro, ese fue otro gran factor, que si bien saqué el Pelican no lo tenía perfectamente dominado, y en la Burning Gate prácticamente tienes que tirar todo perfecto, tiene que ser todo, porque al mínimo detalle, ya sea de piernas, de cadera, de bloqueo, etc., tienen descuentos que se llaman malus, que incluso pueden llegar a colocarte 0 en en ese el ejercicio. movimiento. Muy bien, y entrando dentro de lo que fue la competición, bueno, tuviste quizás la mala suerte, o no sé cómo decirlo, de entrar en un grupo bastante difícil de clasificación. Vamos a Claro. explicarlo un poco porque a lo mejor hay gente que verá el vídeo pero no entenderá cómo funcionaba este sistema. Sí, sí. Había 4 grupos, ¿no? Sí. Y de cada grupo clasificaban los 3 mejores. Exactamente, cada grupo constaba de 5 participantes, de los cuales 3 clasificaban al segundo día y se ordenaban según la organización hizo Hizo un cuadro donde Un había ranking. categorías de atletas Claro. en función de cómo habían clasificado. Exactamente. Por ejemplo, en la segunda posición de los campeonatos te clasificaba a la faja 2. a la faja 2. Entonces, dentro del cuadro estabas en esa posición. Claro. En el mismo cuadro luego había atletas De la como faja la faja 3, 3. que eran los que habían obtenido el más alto puntaje en su set de clasificación por video. Exactamente. Luego los que venían debajo, como los de la mitad de la tabla, faja 4, y los demás, los últimos, faja 5. Exactamente. Y dentro de ese cuadro se contaba la puntuación de la ronda clasificatoria y solo los 3 primeros pasaban de ronda. Claro, Entonces había 4 cuadros diferentes y a ti te tocó uno en el que todos los atletas sacaron muchísima puntuación. sí, me tocó con Yarin, de Israel, ¿Mm? un chico muy fuerte, con Elfo, de España, fuertísimo ya, no sé si es que ya lo vieron o lo van a ver próximamente, y Tomaso Magro, que, bueno, Elfo y Tomaso disputaron el tercer lugar, Tomaso no pudo, pero ambos Pero bueno, llegaron a las instancias bastante arriba. finales. Exactamente. Y Franco Di Piero, que es argentino-italiano, que también maneja muy bien el reglamento y puede sumar muchos puntos al conocerlo también. Exactamente. Entonces quedaste en cuarta posición Quedé en cuarta posición. y quedaste fuera de lo que Y quedé fueron fuera, las sí. batallas. Sí, Como si hubieras estado, por ejemplo, en el grupo 3, hubieras pasado. claro. Esa es la mala suerte, por eso digo que fue mala suerte, porque hubo grupos en los que las puntuaciones fueron muy altas y atletas como tú, con bastante puntuación, quedaron fuera, pero luego hubo grupos donde por sorteo, al final que fue por sorteo, pues hubo atletas de menos puntaje que quedaron clasificados. Claro, como dice Biel, es por suerte. Es tal cual, por ejemplo, un mundial de fútbol, para hacer la analogía. En un mundial de fútbol, en el grupo clasificatorio, puede tocarle a un país que quizá no es muy bueno,
junto a 3 países que ya han sido campeones del mundo Y a lo mejor queda fuera un campeón del mundo. claro, también. Y bueno, es factor suerte. Sí, Igual respecto a eso, hay algo que también me gustaría hablar, de que sobre mi presentación. Yo quedé conforme con mi presentación, me gustó mucho. Sin embargo, después revisando mejor el reglamento, revisando mejor como las técnicas de los italianos, o que quizá, no sé, pero encontré muchas cosas raras y la verdad yo creo que si hubiera cambiado por otros elementos que yo sí tenía, hubiera hecho mucho más puntaje. exactamente. Y eso me deja igual como una espinita de Es que... decir, el problema es que tú te trajiste unas cosas preparadas y sabías que ibas a sacar unos puntos. Exactamente. Quizás los puntos más o menos obtuviste No, sí, los lo mismos obtuve, lo puntos. obtuve. El problema que al ver cómo actúan otros italianos, conociéndose mejor el reglamento, viste es que con otro tipo de elementos se sacaban más puntos simplemente por tener más tiempo de hacer más repeticiones. Exactamente. Tal cual, Es el lo dijo factor. bien. Yo creo que vamos a aclarar una cosa. Evidentemente siempre hay jueces y siempre se va a hablar, los comentarios, este tendría que haber pasado, este no. El sistema de competición de la Burning Gate es un sistema muy complejo. El que diga que es muy sencillo es porque no se ha leído la normativa. Entonces, los italianos compiten todo el año en varios clasificatorios con ese mismo reglamento. Llegan a una final nacional con ese mismo reglamento. Entonces, cuando llegan a la International Burning Gate, el reglamento no es que se lo sepan de pe a pa, es que lo saben aplicar al momento, incluso pueden improvisar encima de él porque lo tienen todo dentro de la cabeza metido. Exactamente. Entonces, si ven que en un momento dado están fatigados, lo pueden modificar para cambiar de elemento y seguir sumando puntos. Claro. Y bueno, también el factor suerte, complementando lo que dijo Biel, que a mí me tocó contra 2 italianos justamente en mi grupo. Que sacaron Venga. mucha puntuación. Sí, porque maneja muy bien el reglamento. De hecho, el juez principal de la competición, Samuel, en un momento se nos acercó con especial énfasis a los que no éramos italianos y nos dijo que pusiéramos mucha atención porque los italianos los atletas italianos ya se saben muy bien el reglamento, Como que tengáis cuidado de Claro, que... claro. De que... Claro, nos aclararon muchas dudas, sí, pero también encontré mucha incongruencia, disculpa que lo diga, pero sí, no, en eres las libre, yo no te voy a evaluaciones- poner ninguna censura, hermano. en las evaluaciones que hacían hacia los atletas que no eran italianos respecto a las evaluaciones que hacían a los italianos, encontré muchas incongruencias, quedé con muchas dudas, pero así es la vida. Sí, Como me exactamente. dijo un amigo Adrián, para ganar alguien tiene que perder. Así que esto lo único que provoca en mí es más motivación y seguir mejorando. ¿Qué supuso para ti no pasar a las batallas? Es fuerte por varias razones. Primero porque tengo mucha gente detrás que me apoyaba. Bueno, supongo que te siguen apoyando. Sí, obviamente. De hecho, esa misma gente fue la que me tranquilizó, al decirme que ya estar aquí ya era un gran paso, etcétera, que es verdad. Pero obviamente a nadie le gusta perder, yo creo. Fue difícil, estuve bien bajoneado, pero también me motivé mucho y aprendí, por ejemplo, aprendí cómo poder armar un set mucho mejor con cosas que sí tengo, que incluso me salían más fáciles de lo que yo hice Exactamente. y hubiera sumado más puntos, pero me quedo con el aprendizaje y bueno, no, la verdad no creo que vuelva a competir acá en el Burning Gate. No como tal, pero seguramente te hayas quedado con ganas de volver a Europa y hacer otro tipo de Sí, a competiciones. Europa sí, tengo mucha hambre de venir a otros mundiales, pero principalmente España, Francia. Yo creo que el Burning Gate como experiencia internacional está bien, Está pero es buenísimo. muy difícil porque es un sistema que es muy difícil acostumbrarse si eres de fuera. Exactamente. Y es un factor común que le ocurrió a todos los atletas que no eran italianos, a Elfo, a Rossi, Valentín, Rossi, a al Vale, chico brasileño, a Ruan, a todos. sin excepción. Obviamente algunos saben adaptarse mejor, pero es algo que, como dice Biel, es algo que los italianos ya tienen muy internalizado dentro de ellos. Sí, y es más, donde más se dificulta la competición, y esto lo quiero hablar contigo así rápido, me lo comentó Elías ayer por la noche, quedó en segundo puesto contra Mayeli, Sí. pero en la batalla final
hay cambios, o sea, que tú no sabes cuántos minutos vas a hacer cada tirada, entonces De hecho, yo tampoco lo entendía hasta... estar calculando puntuación mientras estás haciendo cambios imprevistos y mientras te tienes que saber muy bien la normativa y dice que su cabeza explotó y llegó un momento que ya no sabía lo que estaba haciendo en su cabeza, intentaba hacer repeticiones pero no sabía se le iban a restar porque ya había repetido muchas veces el mismo elemento o no. Claro. Es un sistema difícil, yo entiendo que quizás ya el viajar es disfrutar, pero a lo mejor hay otro tipo de competiciones que te llamen más la atención de cara al futuro. Sí, yo igualmente quise... Mira, yo vine acá a Italia sabiendo esto. Yo ya sabía que este reglamento no era... es raro, no sé cómo decirlo. Es complejo. Es complejo y no es de mi agrado, porque los atletas que no somos italianos no podemos sacar nuestro máximo potencial, que va por otro lado, yo diría que solamente son como los italianos los que están como que hacen este tipo de combos, etcétera, que son muy fuertes los italianos, pero los españoles, argentinos, brasileños y yo diría que el resto en verdad buscamos otros objetivos. Sí. Y por eso también me gustaría competir en Europa, sí, pero en otros países con los reglamentos que conozco de esos países, por ejemplo de España, me sentiría mucho más cómodo, y de Francia también. Y por qué no algún otro país de acá de Europa. Y de cara al futuro, ¿cómo ves el panorama? El panorama respecto al Burning Gate. No, respecto a cómo te ves dentro de un par de meses, ¿qué vas a hacer ahora? Sí, mira, yo ahora estoy volviendo a Chile, voy a estar concentrado a full en mi examen de grado, porque yo egresé de la carrera de abogacía o derecho y tengo que pasar un examen de grado que es como un examen donde evalúan lo de los 5 años de carrera. Es un solo examen en modalidad oral en que te evalúan todas esas asignaturas. Y bueno, la mayoría se da un año entero para prepararlo porque es mucha materia. Muy complejo. Y yo estaba en eso antes de venir, me di una pausa de 1 o 2 meses para prepararme bien acá, competir, estar tranquilo, pero ahora ya volviendo mi mente va a estar al menos unos 3 o 4 meses full enfocada en eso. Voy a seguir entrenando obviamente, pero no a un nivel de preparación para una competencia y espero ya que el próximo año sí volver a competir, ojalá haber aprobado ese examen y poder estar entrenando para prepararme a venir a otro mundial de nuevo, pero ya sería para el próximo año. Muy bien. ¿Te gustaría añadir alguna cosilla más? ¿Hay algo que quieras decir? ¿Quieres tocar algún tema? Ahora puedo cortar aquí, o sea, esto... ¿Crees que, es que digo yo, vamos a ir, que ya llevamos ratillo hablando, yo no sé. Sí. No, sí, hay que tratar de no alargarla mucho. No mucho más, pero no, pero me está pareciendo muy interesante todo lo que estamos hablando. ¿Te has preparado de alguna manera específica para este campeonato? Sí, me preparé tanto en alimentación y en entrenamiento de una manera muy rigurosa. Francisco Rossi fue a vivir a Chile, estuvo quedándose conmigo 1 mes y medio y nos concentramos en mantener una alimentación muy estricta. Logramos los objetivos de reducir un poco nuestro peso y entrenamientos muy exigentes también, pero al mismo tiempo sabiendo descansar, ya que si la intensidad del entrenamiento sube, también la fatiga va a aumentar. Íbamos a parques, entrenábamos combos tal cual fuera la competencia y muchas veces quizás a veces nos tocaba ir solos y no estaba tan motivado el parque porque estábamos solos y aún así cumplíamos, porque sabíamos que teníamos un objetivo grande y que si no cumplíamos simplemente no se iba a lograr. Pero fue un periodo muy grato y fue muy exigente, no solo físicamente de estar agotado, sino mentalmente, seguir una planificación tan estricta. A veces el déficit calórico genera cuotas de estrés, de ansiedad, la misma competencia y saber que se viene un mundial, que uno va a competir contra los mejores, también provoca ansiedad. Controlar todo eso es complicado, pero junto a la ayuda de mi pareja, por ejemplo, que me ayudó mucho en esto, junto a la ayuda de mi familia, mis amigos, Manny, Iván, Nico, etcétera, y junto a la ayuda de Frank, que estuvo viviendo conmigo, pudimos compaginar todo para llegar en la mejor forma posible. Pues nada, hermano, para mí ha sido un placer. Primero, haberte conocido. Segundo, haberte visto competir, porque la verdad que ha sido una gozada.
has tenido un nivel muy bueno y la verdad te he disfrutado mucho. Y tercero, haber podido tener esta pequeña entrevista contigo, que Muchas gracias. no la quiero también poco extender mucho más, porque sé que en el futuro nos vamos a ver las caras de nuevo Sí, y creo que tendremos ocasión de charlar de muchísimas cosas más interesantes. sí, mira, yo el placer es mío, Biel, de verdad, una gran persona, Biel, Adrián, todos los chicos de España que conocí. Y muchas gracias por esta oportunidad y también, como tú lo dices, yo también, si tú gozaste viendo mis pasadas, yo creo que todos gozamos viendo tus videos, viendo tu esfuerzo, cómo te rompiste el lomo. y El lomo ya nada, lo tengo de hierro, yo creo. sí, pero no, el placer es mío, Biel. Nada, Muchas hermano, gracias. muchas gracias. Y nada, recordarles a todo el mundo que por favor se suscriban a este canal. Suscríbanse a Suscríbanse. Kites Sports. Pues así apoyaréis un poquito más y que pueda seguir haciendo este tipo de contenido. Muchas gracias a todos y nos vemos pronto. Uf, que... 3, 2, 1. Perfecto. Very good. Ah, esto que he hecho, pues ahora el siguiente. Vale. Puedes dejarla por aquí. Déjala ahí abajo. Y acá atrás. Atrás no se va a ver, si la dejas horizontal. Túmala. Sí. Así. No se ve la botella ahí, ¿no? Va. Justamente te han llamado, ¿eh? No, la alarma. Ah, al pelo. Normal. Siguiente. Lo que voy a mover la cámara, la voy a poner al otro lado, creo.